Reciban un cordial saludo, estimados compañeros de la Escuela de Ciencias de la Educación y estudiantado de las diferentes carreras. Mi nombre es Andrea Rojas Vargas. Hoy, continuando con el proceso en el que hemos iniciado con los trabajos finales de graduación, me corresponde a mí compartir con ustedes algunos de los criterios de calidad que esperamos en la Escuela de Ciencias de la Educación tengan los trabajos finales de graduación. Entonces voy a compartir con ustedes unos 10 criterios que no son los únicos, ¿verdad? Hay muchos, pero que los consideramos básicos para lograr un buen proceso de TFG y culminar con éxito todo el trabajo que ustedes van a hacer en esta etapa. Cuando hablamos de los criterios de calidad de un proceso de TFG, tenemos varios. Y estos criterios de calidad los vamos a iniciar no al final del proceso ni cuando ya vamos a presentar algunas de las etapas. Vamos a iniciar desde la propuesta del tema. Cuando la persona encargada del proceso de TFG, de dirigirlos y sus asesores, le dice que planteen el tema y ustedes lo presentan, desde ahí vamos a involucrar a estos criterios mínimos de calidad que debemos de cumplir en el proceso de TFG. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer, ya sea el anteproyecto, vamos a hacer una propuesta de acuerdo con la modalidad que ya se les explicó, que ustedes seleccionen. Entonces, desde ahí tenemos que tener en mente siempre y en todo momento los criterios de calidad mínimos que tenemos que cumplir. Okay. Ya sea iniciando o en el informe final. Entonces, si desde el principio nosotros empezamos a hablar de los criterios de calidad y empezamos a ponerle atención a este proceso, pues se nos va a facilitar mucho más ir haciendo menos arreglos e ir trabajando con más orden, etcétera, en nuestro proceso, y entonces el informe final va a ser de muchísima calidad. Vamos a iniciar con el primer criterio. El primer criterio se llama pertinencia del tema. Esta pertinencia del tema tiene que ver con la forma en que escogemos este tema, ¿verdad? El tema debe inscribirse dentro de la línea de investigación de la escuela. Yo creo que a ustedes les han explicado que en la escuela tenemos líneas de investigación y que cada carrera tiene sus líneas de investigación. Entonces, cuando vamos a seleccionar el tema, tenemos que tener muy presente que ese tema tiene que estar inscrito en algunas de las líneas de investigación que tiene la carrera, porque es muy importante que eso tenga congruencia, y es el otro tema que tenemos aquí al final. La congruencia con esas líneas de investigación, ¿para qué? Para que sea pertinente y para que nos logren aprobar ese tema. Porque si no es parte de estas líneas y no tiene congruencia con las líneas, entonces no corresponde a la carrera y todo el trabajo que vamos a hacer no va a tener validez. Otro aspecto importantísimo relacionado con esta pertinencia del tema es que sea innovador, que sea algo nuevo, que aporte a la especialidad, que aporte al sistema educativo. Y a veces el estudiantado se inclina por temas que ya han sido trabajados muchas veces, y podría ser que escojamos un tema que ha sido trabajado, pero si lo trabajamos diferente, desde otro enfoque, con un enfoque que de verdad sea innovador, esto nos va a permitir que entonces nosotros aportemos y que el tema sea pertinente, que sea actual, que ofrezca nuevos conocimientos a la escuela, a la carrera y al sistema educativo, porque esa es la idea, ¿verdad? Muy bien. El segundo tema que tiene que ver con los criterios de calidad es el de la contribución científica. El TFG no solo deberá reflejar que la persona estudiante domina las competencias desarrolladas durante su proceso formativo, sino que también debe brindar una contribución al campo profesional de la carrera en la cual aspira a titularse. Entonces, pensemos que ese TFG que vamos a elaborar tiene que brindar
aportes, tiene que ser una contribución de parte de la persona o las personas que vayan a elaborar ese TFG y que de verdad sirva y contribuya a ese desarrollo. Muy bien. El siguiente criterio de calidad tiene que ver con la pertinencia metodológica. No importa la modalidad que vayamos a trabajar o que vayamos a desarrollar, que ya se les explicaron, es imprescindible que cualquier TFG o intervención que se haga de acuerdo con la modalidad, ¿verdad?, que se utiliza sea congruente con el problema que se busca atender. Es decir, vamos a definir un tema, vamos a definir un problema, vamos a definir unos objetivos. Entonces, la metodología que escojamos tiene que ser congruente con esos objetivos y con ese problema. ¿Para qué? Para que el trabajo tenga validez interna y tenga también validez externa, para que ese estudio de verdad aporte. Porque si hacemos unos objetivos y ponemos un proceso metodológico que no se relaciona y que no podemos resolverlo a través de esa metodología, lo que nos planteamos, entonces el trabajo no va a aportar. Y la idea es que el trabajo aporte, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, teórico, etcétera. Muy bien. Otro aspecto, otro criterio fundamental que tenemos tiene que ver con la fundamentación teórica. ¿Qué significa esta fundamentación teórica? Significa que todos los TFG deben estar sustentados en un marco teórico que fundamente cada una de las acciones y de las actividades que se realicen para atender el problema planteado. Entonces, yo me planteo un problema. Tengo unos objetivos relacionados con ese problema. Entonces tengo que tener un fundamento teórico. Tengo que buscar teoría. En libros, en revistas, en artículos, etcétera, que me permitan a mí fundamentar ese planteamiento que yo estoy haciendo o que me permitan resolver junto con el proceso metodológico lo que yo me estoy planteando. Esa es la idea de la fundamentación teórica. Y al final vamos a ver un criterio muy importante relacionado con esta fundamentación teórica, ¿verdad? Entonces, recordemos, es muy importante que tengamos teoría, una teoría fuerte, bien sustentada, que nos ayude a proponer y a entender nuestro proceso de investigación. Muy bien, y en ese sentido, relacionado también con la fundamentación teórica, vamos al otro criterio de calidad. Este otro criterio de calidad se relaciona con un adecuado uso de la propiedad intelectual, ¿verdad? Los TFG, desde el inicio, desde el tema, hasta que se hace la defensa oral y pública, tienen que ser auténticos y originales. Es decir, elaborado por la persona o por las personas que están haciendo esa propuesta. Obvio, vamos a utilizar un fundamento teórico, pero entonces para eso vamos a utilizar fuentes y vamos a tener formas de citar, ya sean fuentes textuales o vamos a hacer parafraseo, pero todo lo tenemos que registrar y tenemos que anotar de dónde lo tomamos, etcétera, porque si no, nos va a llevar esto a una deshonestidad académica y el Reglamento General Estudiantil de la UNED lo que nos plantea es que se le aplican una serie de normas establecidas en el reglamento que van hasta con la suspensión del estudiante por un año o por varios años, ¿verdad? Y volver a hacer otro proceso cuando logre volver. Entonces, este adecuado uso de la propiedad intelectual implica que no debo copiar y que si tomo fuentes, las tengo que decir de dónde son, a quién pertenecen, ya sea que copio textual, ¿verdad? Siguiendo todas las normas, o que hago parafraseo, pero siempre tengo que citar de dónde lo tomé. O remitir el proceso de dónde o en el cual yo me basé para hacer esas afirmaciones. Muy bien. Otro de los criterios importantísimos en la calidad del trabajo tiene que ver con la capacidad de síntesis.
Cuando yo estoy elaborando este marco teórico, se espera que los documentos que yo elaboro los construyo yo a partir de información que yo encuentro en otras fuentes. Entonces, tanto el anteproyecto como el informe final deben ofrecer información rigurosamente seleccionada, clara, precisa, sustentada y relacionada directamente con el problema y los objetivos que se van a abordar en este TFG que ustedes van a proponer. Esto significa que es importantísimo que no divaguemos en los aspectos teóricos, que tengamos muy claro qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, cuál es nuestro objeto de estudio, para que entonces cuando buscamos esas fuentes y construyamos esto, hagamos un trabajo en donde con la menor cantidad posible de palabras digamos lo más. ¿De acuerdo? Que se entienda lo mejor, pero sin hacer párrafos extensísimos y que al final esos párrafos no nos dicen nada de lo relacionado con lo que yo estoy investigando. Entonces tengo que buscar muy bien y seleccionar muy bien lo que yo quiero buscar para sustentar lo que estoy trabajando. Eso es muy importante y hay que saber buscar. No podemos ir nada más buscar y nada más copiar y pegar, porque tenemos que darle mucho, pero mucho sustento y mucha congruencia con mis objetivos, con mi problema, con el tema que estoy trabajando. Eso es fundamental. Entonces, esa capacidad de síntesis no significa que vamos a hacer un marco teórico de 100 páginas. Significa que tenemos que hacer un marco teórico de pocas páginas, pero muy bien sustentado. Y yendo, como se dice coloquialmente, a lo concreto, directo a lo que estamos trabajando, ¿verdad? Porque a veces se redacta y se dice mucho, pero no tiene nada que ver con lo que estamos trabajando. Es decir, pueden ser cosas que andan por ahí, que andan en la periferia del tema, pero entonces concentrémonos. ¿Qué es lo que ocupamos? Lo directo relacionado con nuestro trabajo. Muy bien. El siguiente criterio, y vean que todo viene relacionado, tiene que ver con la profundidad analítica. ¿Qué significa esta profundidad analítica? Que yo voy a trabajar no así por encimita los temas. Que no voy a definir un concepto en un renglón. ¿Qué significa? Que tengo que buscar los temas y lo que yo voy a hacer con profundidad. Tengo que buscar mucho y de mucha calidad para sustentar todo mi trabajo. Eso es profundidad analítica. Es decir, tengo que escoger muy bien los autores, lo que dicen, ver si hay autores que plantean cosas diferentes y entonces ver también qué voy a escoger yo, qué es lo que más se relaciona con mi trabajo, con mi tema, con mis objetivos. Siempre veámoslo así, tengo que relacionar todo eso con el planteamiento inicial, que son objetivos, objetivos generales, específicos, problema, tema. Entonces, resumiendo, el TFG, en el marco de la profundidad analítica, deberá ser realizado con profundidad en los aspectos que requieren de especial atención a la luz del problema que se investiga o se busca atender mediante la propuesta o un producto científico, ¿verdad? De acuerdo con la modalidad que ustedes vayan a trabajar. Muy bien. Pero también tenemos otro criterio relacionado con este que es importantísimo en este proceso de calidad, que es el aporte de evidencias. ¿Qué significa el aporte de evidencias? Ellas me van a ayudar a sustentar los planteamientos que yo voy a desarrollar en el trabajo y que voy a presentar en los diversos avances, que voy a presentar en la defensa oral y pública al final del proceso. Entonces, el TFG debe aportar los sustentos teóricos necesarios y las evidencias que permitan sostener los enunciados, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones
a las cuales se arribe en cada proceso. En caso de que en un informe de TFG existan debilidades en cuanto al aporte de evidencias que vengan a sustentar estos planteamientos, pues entonces el proceso deberá devolverse o volver a iniciar este proceso, ¿verdad? Porque las evidencias no apoyan todos estos planteamientos. Es decir, no se relacionan con los objetivos, no se relacionan con el tema, no se relacionan con todo el proceso que hemos venido siguiendo, no se relacionan con las conclusiones, etcétera. Entonces, hago un proceso que va a ser incoherente y que esas evidencias no se van a reflejar ni van a estar relacionadas con otras cosas que yo hago. Entonces, cuando yo construyo, por ejemplo, un cuestionario, ese cuestionario yo tengo que relacionarlo muy bien, obviamente, con los objetivos, porque con base en eso yo voy a llegar a conclusiones y voy a hacer mi análisis. Entonces, esos van a ser evidencias. ¿Qué más van a ser evidencias? El sustento teórico que yo hice y que se va a relacionar con estos aspectos. La validez externa, ¿verdad? Y ya dijimos, ¿qué pasa si no aporta evidencias? Hay que devolverse, hay que volver a empezar, ¿verdad? Hay que replantear el proceso. Muy bien. Dentro de estos criterios de calidad, vamos con otro que tiene que ver con el cumplimiento de las normas de estilo y las citas y referencias. Eso es muy importante. Estamos utilizando en la escuela el manual de APA. Por lo tanto, la totalidad de las citas y las referencias, dentro del texto deben cumplir a cabalidad con la guía de estilo de citación establecido por la escuela, que son las normas de APA en español. Y las citas y las referencias las vamos a hacer con base en esas normas de APA. Y en la unidad didáctica que a ustedes se les entrega para el proceso, ahí está cómo vamos a hacer las citas y cómo vamos a hacer esas referencias. Ahí está muy bien explicado. El último criterio que como escuela les estamos planteando, que les decía al principio, no son los únicos, pero que son los básicos que la escuela pide, tiene que ver con los lineamientos de formato. Es decir, todo proceso de TFG tiene un formato. Y en la unidad didáctica que ustedes tienen, en el capítulo 6, ahí se les explica a ustedes todo el proceso de formato, el orden que debe llevar cada una de las modalidades, los subtítulos que tiene que tener esa modalidad, la tipografía que debemos usar, los márgenes, el tamaño de la hoja, los tipos de letra, etcétera. Cómo numerar las páginas, todo el proceso de estas normas de formato que tiene que llevar el informe final que inicia desde el tema, lo tenemos que cumplir con base en esto que se pide en los lineamientos de la ESI. Eso tenemos que cumplirlo, porque también cuando ustedes van a ir a la defensa, hay un capítulo y hay una parte que tiene puntuación relacionada con el cumplimiento de todos estos lineamientos de formato que se piden en la ESI. Esos son los 10 criterios básicos de calidad que se solicitan en la Escuela de Ciencias de la Educación para elaborar todo el proceso de trabajos finales de graduación. ¿Hay más? Claro que sí, hay más. Y eso también tiene que ver mucho con el aporte que ustedes quieran dar y con la calidad de trabajo que ustedes también desarrollen. Entonces, los invitamos a que hagan un muy buen proceso, a que si tienen dudas, pregunten sin ningún temor. Van a tener personas que los van a acompañar en el proceso, la persona directora, las personas tutoras, la persona encargada de carrera o de programa, etcétera. Entonces, a preguntar para que ese proceso al final sea el mejor posible
y que estén muy orgullosos y orgullosas del aporte que ustedes le brinden al sistema educativo costarricense y a la Universidad Estatal a Distancia. Muchísimas gracias y les deseo muchísima suerte en todo este proceso de trabajo final de graduación.